Libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos al libro de Jeremías. Hoy quiero entregar un mensaje bajo el título Portavoces del Rey. Portavoces del Rey. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 1, vamos a leer del 4 al 10. Dice así en el nombre de Jesús. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, penetra espíritu y alma. Afecta los pensamientos, los corazones y cárganos de tu poder, Señor. Yo te pido que esta palabra salga con peso, con poder, con dunamis. Yo te pido que tu presencia inunde los corazones, Señor. Dame gracia, dame favor, dame sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué poderosa palabra esa de Jeremías, capítulo 1. Y precisamente la fuente principal del libro de Jeremías, pues son las palabras de Dios a través de el profeta Jeremías. Hablamos de aproximadamente 52 capítulos que fueron documentados por un escriba que se llamaba Baruch. Y acontecieron todos los hechos narrados en el libro de Jeremías, en esos 52 capítulos, acontecieron entre el año 600 y el año 500 antes de Cristo. Eran momentos cuando Jeremías recibe las palabras de Dios que él comparte, eran momentos muy difíciles. Había una crisis política, había una crisis moral, había una crisis espiritual en el reino de Judá. Y en ese momento tan complejo, Jeremías es llamado y es asignado por Dios. Dios lo comisiona. Y precisamente eso que leímos, el capítulo número 1, el contexto de eso es el momento en el que el profeta Jeremías recibe el llamado. Y aquí hay 4 factores importantes que voy a pasar muy por encima. Estamos en la introducción para ahorita llegar al punto que quiero compartirles. Estos 4 factores importantes era, primero, que era conocido por Dios desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Conocido por Dios desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Eso es algo hermoso que podamos comprender cada uno de nosotros, que no nos conoció Dios cuando vinimos a la clínica donde nacimos, no nos conoció a los 3 años, no nos conoció cuando nos hicimos cristianos, cuando creímos en Cristo, no. Él nos conoció desde antes de estar en el vientre de la madre. Eso es hermoso. Lo segundo es que Jeremías fue predestinado, santificado y asignado por Dios. Lo tercero es que él mismo se incapacitó. Ese es un tercer punto importante, que él solito se incapacitó. Pero el cuarto punto es que fue al mismo tiempo que él se incapacitaba, fue respaldado por Dios y enviado por Dios. Y quisiera enfocarme en el verso 5, en la función específica que se le asigna a Jeremías. Leamos el verso 5 que dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Ahí la palabra en hebreo es kadash, apartado, dedicado, consagrado, exclusivo. Dios le está diciendo, Jeremías, yo desde antes
te he apartado para esta obra. Desde antes estás consagrado. Desde antes eres exclusivo, estás dedicado para esto. ¿Y para qué función? Le dice, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y aquí quiero que usted me dé 5 minutos porque vamos a hacer una aclaración muy necesaria hoy en día, que pienso que tenemos que hacerla, pero continuamente, sobre un término muy polémico, que es el término de profeta actualmente. Déjeme 5 minutos porque vamos a aclararlo volando, ya luego profundizamos. Pero el término profeta hoy en día, literalmente, tú dices profeta, profético, y puede causar miedo, en el sentido de que frente a tanto daño que se ha hecho con ese término, la gente tiene miedo nomás de escuchar el término profético o profeta. Por otro lado, hay gente que tal vez pueda experimentar molestia, ira. Personas que tal vez han sido afectadas dicen, no, ni me digas eso porque me da rabia cuando escucho la palabra profeta. Y por otro lado, pues se ha convertido esa palabra, lo profético, el profetizar, el profeta, en una peligrosa manía, en una manía que simplemente se ha utilizado como una muletilla. Y a mí siempre me encanta utilizar la analogía de la comida mexicana. ¿Dónde están los mexicanos acá? Aleluya. Aleluya. Santo, aquí estoy. Porque algo muy parecido a lo que pasó con la comida mexicana aquí en Estados Unidos, la distorsión del original. Usted puede ir, se me olvida ahorita el año, pero cuando empezaron a llegar las recetas originales de la comida autóctona mexicana, no tiene nada que ver hoy en día con lo que en muchos lugares se le llama comida mexicana. Está completamente distorsionada. Entonces, muchas personas entienden que es comida mexicana, pero no tiene nada que ver con comida mexicana. Muchas personas siguen reproduciendo ese modelo de comida mexicana pensando que es comida mexicana. Y algo así muy similar pasó con el término profético. Wow. Entonces, no podemos escuchar lo profético. Otros, incluso otros hermanos, optaron por enterrar esa capacidad tan hermosa del Espíritu Santo, por enterrar ese carácter o esa característica del carácter de Jesucristo. Dijeron, no, eso ya no está vigente, eso fue hasta cierto punto, de manera errónea. Y otros actualmente lo siguen deformando y se sigue haciendo daño a la iglesia y al mundo. Entonces, es importante establecer hoy brevemente qué es en realidad un profeta, con qué tiene que ver lo profético. Y vamos a esa palabra cuando le dicen a Jeremías, te di por profeta, es la palabra en hebreo navi, que significa el que habla, transmisor, comunicador, orador y vocero, portavoz también. Esa es la palabra navi, te di por orador, te di por vocero, te di por transmisor, tú eres el que habla. Y no solamente está la palabra navi, sino también está conectada la palabra profeta con la palabra roé, que significa vidente. ¿Ok? Vidente. Yéndonos al Nuevo Testamento, la palabra griego de profeta es profetes, que significa el que habla antes, el que anuncia. Vocero, portavoz. Eso significa. Entonces, una definición básica para que usted la almacene en su corazón, en su mente, en su sistema, en su glosario, de lo que es un profeta. Un profeta es un portavoz de la voluntad de Dios. Un profeta es un portavoz de la voluntad de Dios. Y hay diferentes tipos de profetas. Por lo menos está el profeta tipo Navi. Dios me los bendiga, bienvenidos. Está el tipo de profeta Navi o el tipo profetes, que es el tipo de profeta transmisor, portavoz, comunicador, vocero, que precisamente era Jeremías, era un profeta Navi. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento dice, y tu niño profetes del Altísimo serás llamado. Era un comunicador, era un vocero. Y está el tipo de profeta Roe, que es un vidente. La diferencia entre un profeta Navi y uno Roe es la manera como recibe el mensaje. El profeta Roe, el vidente, lo recibe por lo general a través de sueños y a través de visiones.
Primera de Samuel 9:19 dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, Roe. ¿Mm? Entonces vemos la dimensión de la operación profética en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un profeta Nami, un orador, Jeremías. Natán también aparece como un profeta, un comunicador. Profeta Roe, vidente, ¿quién? José. José que conocemos como José de Egipto y Daniel continuamente recibían sueños y recibían visiones. Un profeta Nabi en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, era su dimensión más notoria, común. Y el mismo Jesucristo era un comunicador, era un profeta, un profetes. Y profetas videntes en el Nuevo Testamento vienen siendo ¿quién? José, el padrastro de Jesús, continuamente recibía sueños. Pablo recibió algunas visiones y Juan, que recibió la visión del Apocalipsis. Entonces, mire qué interesante que hoy en día las características Navi de comunicación, el que habla antes, el vocero, el portavoz, y el Roe, que es el vidente, el que recibe sueños, el que recibe visiones, están vigentes en la actualidad y se interconectan entre sí. Esto es muy importante que usted lo atesore. Estoy en la introducción, es un mini estudio rápido sobre el tema de profeta. Luego vamos a tener, ¿por qué no?, una serie sobre ese tema tan hermoso y tan poderoso. Entonces, ¿qué es un profeta? Es un portador o es un portavoz de la voluntad de Dios. El profeta recibe el mensaje correctamente o recibe el mensaje de Dios. El profeta interpreta el mensaje con la ayuda de Dios y el profeta comunica el mensaje bajo el poder de Dios. Esas son las funciones de un profeta. Recibe de parte de Dios, interpreta con la ayuda de Dios y comunica el mensaje bajo el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, un profeta puede operar de dos maneras. Una, trayendo dirección y comunicando algo que tenga que ver con un plan en general, con algo global, con un tiempo por venir, con una dispensación. Pero también el profeta puede dar un mensaje más específico, que es un mensaje detallado que corresponde a una persona y un lugar en un tiempo particular. Ahora, ¿cómo se recibe la voluntad de Dios? A través de múltiples medios. Primeramente, lo que dice la escritura, la profecía más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Primeramente, recibimos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Segundo, de espíritu a espíritu. Dios nos habla en el interior. Y vamos a ir calibrando el discernimiento para ver, oye, Dios, no, es Dios, soy yo. Tercero, a través de sueños, visiones, ángeles y personas creyentes o no creyentes de todas las edades. A través de ahí puede hablar el Señor. Entonces, para cerrar el mini estudio y entrar en lo que Dios tenía planificado para que tú estuvieras acá y el centro del mensaje, para terminar con esta aclaración de lo que es un profeta no es alguien prometiendo bienes materiales y felicidad a Raimundo y todo el mundo. Eso no es un profeta. Eso no es un profeta, porque normalmente un profeta es el que está viendo cabañas, islas, aviones y viendo felicidad por doquier. No necesariamente ese es un profeta. Segundo, un profeta no es alguien maltratando, humillando, trayendo miedo a sus oyentes. No, tampoco ese es un profeta como tal. Y un profeta no necesariamente es alguien que está revelando nombres, documentos de seguro social, acontecimientos pasados. Ahora, punto importante, estoy despacio para que podamos aclarar que Dios puede utilizar a un hombre o mujer para decirme que viene mi BMW que he soñado y de color, qué sé yo, gris. Claro que lo puede hacer. Dios puede darle esa información y una persona decirme,
Dios me habla y veo una imagen de que tú vas a tener ese carro. Pero ¿cuál es el problema? Cuando lo agarramos de manía. Cuando no es Dios. Acuérdense que el profeta recibe el mensaje de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Cuando Dios no está hablando y simplemente el profeta entonces dice, Dios me está diciendo y te veo avanzando en el África y te veo en Europa y te veo en Grecia, y resulta que ahí es donde viene el problema. Ahora, ¿un profeta puede revelarte el número de tu placa? Claro que lo puede hacer. Pero ahí se combinan dos dones, que es el don de ciencia, que el don de ciencia es una información detallada, y se combina el don de profecía. Luego vamos a estudiar eso. Pero normalmente un profeta tiene una combinación de ciencia, que es una información, ¿ok? Tu número o tu dirección de casa es 11809. Amén. ¿Cómo lo saben? Ok, eso es ciencia, es revelación de un conocimiento de manera sobrenatural de parte de Dios. Y luego viene entonces, ¿por qué no? Una palabra o un mensaje que te quiera comunicar Dios. Entonces, se combina todo eso y está vigente dentro de los creyentes. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Entonces, cerramos el mini estudio con la definición. Un profeta es un portavoz de la voluntad de Dios. Y eso era Jeremías. La palabra dice, te di por profeta a las naciones. Ya habían varios propósitos de la profecía continua de Jeremías. Lo primero, anunciar un juicio de Dios que venía en camino. El pueblo de Judá estaba en idolatría, estaba en falta de temor de Dios, de irrespeto al Señor, estaban completamente apartados, incluso el pueblo de Dios. Y Jeremías les dice, viene juicio. Dios me está diciendo que viene juicio. Y que ese juicio es literalmente Babilonia, me dice el GPS, santo. Me dice el GPS, veo aquí la ubicación de Nabucodonosor, están aquí cerquita. Es inminente. Arrepiéntanse. Ese es el tercer llamado de Jeremías. Hay tiempo. Ya, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Arrepiéntanse. Pero al mismo tiempo proclamó un mensaje de esperanza que venía en camino, de esperanza futura, de gloria, de la promesa del nuevo pacto en Jesucristo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso? De lo que quiere decir profeta, del profeta Jeremías hace más de 2500 años, que la situación de falta de temor de Dios de hoy no es igual a la de hace 2600 años, es peor. Que las consecuencias del pecado siguen siendo la misma, que las consecuencias del pecado siguen siendo muerte espiritual, muerte conductual y muerte física. Pero tenemos que recordar que Jeremías profetizó y comunicó de parte de Dios un mensaje hace 2600 años, o hace mejor 600 años antes de Cristo, y nosotros estamos ahora 2000 años luego de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa esperanza que profetizó Jeremías del nuevo pacto en su promesa y cumplimiento, ya se cumplió la primera fase. Y estamos muy cerca de que se cumpla la plenitud de esa promesa de Dios sobre la tierra. Ya aquel que tenía que morir por nuestros pecados vino y se entregó voluntariamente. Aquel hombre que le estábamos cantando ahora, dándole toda la gloria a Jesucristo, vino voluntariamente, se entregó como un corderito, lo acribillaron, lo despedazaron, inocentemente entregó su vida por ti, por mí, murió crucificado, resucitó y ascendió. Es decir, que hoy, 2000 años después, luego de Cristo, estamos cada vez más cerca y muy cerca de que ese cumplimiento del reino de los cielos, de que esa salvación prometida a través de Dios por múltiples profetas, estamos cada vez más cerca para todo aquel que se arrepienta y para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Esa promesa está cerca. Pero al mismo tiempo,
la condenación eterna del pecado está cada vez más cerca para todo aquel que no crea, para todo aquel que no se arrepienta. Viene un juicio eterno para toda esa persona. Es por eso que nosotros tenemos que proclamar hoy, tenemos que ser conscientes de un llamado que hay sobre los hijos de Dios, de que podamos ser portavoces, de que podamos ser voceros, de que podamos ser comunicadores hoy en día, porque cada vez está más cerca. Mire, muy cerca está la segunda vuelta de Jesucristo y toda persona necesita conocer el evangelio. Toda persona necesita conocer que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús puede ser libre de la adicción, que en Cristo Jesús vas a caminar en perfección por la eternidad. Alguien tiene que comprender y entender de que Cristo viene no como cordero, sino que está a esto de volver como león para establecer justicia y para establecer su reino inconmovible por la eternidad. Hoy más que nunca se necesitan profetas. Hoy más que nunca se necesitan portavoces. Hoy más que nunca se necesita comunicar la verdad del reino de Dios y tú eres un profeta. Y tú eres un portavoz. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. Pero tal vez tú digas, pero es que yo no tengo la capacidad, pero es que yo no sé hablar. Tal vez nos parecemos a Jeremías y decimos, pero tú me estás diciendo a mí, hoy, Señor, tal vez estés pensando ahorita, hoy, 1 de marzo, tal vez tú me estés diciendo, Señor, que yo soy un portavoz de noticias buenas, que yo soy un portavoz que va a pasar a las personas de condenación a salvación. Es decir, tú me estás diciendo que yo tengo la capacidad de entrar en una casa y cambiar el rumbo de esa familia a través de mis palabras. Sí. Jeremías le dijo, mira, yo no sé hablar. ¿Cómo así que tú me estás diciendo que has puesto o que me has asignado como tu comunicador? Y Dios le dice, no temas, porque he puesto mis palabras en tu boca y yo te voy a librar. Hay veces que nosotros los hijos de Dios sentimos desánimo, sentimos cansancio. Hay veces que realmente nos da pena. A mí me da pena por momentos. A Juan Carlos le da por momentos pena y yo digo, cuando voy ahí con pasajeros, cuando voy en la tienda, puedo ver la necesidad y digo que me da pena. Pero vaya a ver si el brujo, vaya a ver si el satanista, vaya a ver si el cualquier persona que promueva cualquier cosa que no lleva a la salvación, sino a la condenación, vaya a ver si tienen pena. No tienen ninguna vergüenza, no tienen ninguna pena. Y es ahí donde nosotros tenemos que cargarnos de Dios. Ahí donde nosotros tenemos que, ¿a usted no le ha pasado que va a un restaurante y come algo bien sabroso? ¿Y usted cómo viene de ese restaurante? Satisfecho. Y uno recomienda lo que uno acaba de consumir. Y uno no tiene pena. Uy, esa chuleta de cerdo poderosa. Dios mío, ¿qué te va a dar pena? No. Entonces, nos hace falta cargarnos de Dios. Porque eres un profeta de Dios. Porque eres una portavoz de Dios. Porque hemos sido llamados ahora para comunicar la verdad. Mire lo que dice Jeremías 29. Porque así nos pasa a todos. Recién convertidos y con un poquitico más de tiempo. Usted no comienza
como que, ay, Dios mío, vine a Cristo, qué emoción, wow, gloria a Dios, y quiero hablarles, pero de repente las cosas no empiezan a salir muy bien. Pero de repente parece que las cosas se ponen peor, pero de repente parece que uno dice, pero Dios mío, ¿de qué voy a hablar de esto si realmente yo estoy que me muero? Y de repente entonces tú dices, Dios le bendiga, miren, miren los hijos de Dios, miren los que creen en Cristo, y se burlan. Pero si ponemos en nuestras redes cualquier cosa que dé alimento a la carne, y la gente nos aplaude. Pero si ponemos Cristo salva, inmediatamente viene la crítica y nos da pena. Pero no tenemos que sentirnos mal. A Jeremías le pasó lo mismo. Mire, Jeremías 29. Dice, palabras de profeta Jeremías, me había propuesto no pensar más en ti, hablándole a Dios, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Y yo creo que aquí hay personas que tiran la toalla. Y yo creo que hay personas que dicen, yo vuelvo al mundo. Yo más bien me genero. Yo más bien suelto lo que había agarrado. Y aquí hay personas que hemos sido encomendadas con una misión de parte de Dios que dice, ya no quiero hablar más en tu nombre. Yo más bien la llevo suavecito. Yo más bien ya sé que soy salvo y más bien tengo un trabajito y ahí mantengo la familia, pero hay un fuego. Hay un fuego, el mismo fuego que te hizo venir el día de hoy, el mismo fuego que está por dentro que te dice, hija, hijo, te he llamado y de esta no te escapas. Siento a Dios, de esta no te escapas. Has sido apartada, has sido apartado desde antes de la fundación del mundo y no hay vuelta atrás. Estás en las manos de Jesucristo y Él se va a glorificar en tu vida. Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien muy específicamente. No hay vuelta atrás. No. No hay vuelta atrás. Estás apartada. Estás apartada. Pero no para estar ahí, sino estás apartada para ser una portavoz del Rey. Dios va a poner sus palabras en tu boca. Dios te va a capacitar. Porque se necesitan profetas y se necesitan portavoces hoy mismo. Amén. Ahora, ok, Juan Carlos. Dios me ha llamado. Es que Dios es hermoso. Dios es hermoso. Sus proverbios, me estoy acordando. Hay muchos planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Yo venía con planes para Estados Unidos, pero de Richie, muy Richie. Ese era mi plan. Pero Richie, empresa, compañía. Pero no hay nada que se pueda hacer contra los planes del Señor. No hay nada, no hay manera. Es mejor entrar y hablar con Él y colaborar. Pero de que vas a terminar siendo un portavoz del Rey, lo vas a hacer, lo está haciendo. Entonces, si gloria a Dios hemos caído en la mano del más amoroso, si hemos caído en la mano del Rey y Creador del universo, gloria a Dios, entonces tenemos que evaluar un modelo profético, tenemos que ver un modelo de un profeta, de un portavoz adecuado para nosotros seguir esa línea. Lucas 7:28. Lucas 7:28. Dice, palabras de Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujeres,
No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí hay varios principios. Lo primero, que la identidad de hijo está por encima de cualquier don o capacidad. Hoy en día no se trata tan solo de ser portavoces, sino realmente se trata de ser hijos. Nuestro fin, aunque sea una función, aunque sea una asignación, nuestro fin no es ser portavoces, nuestro propósito es ser discípulos de Jesucristo, imitar a Jesucristo, pero Jesucristo era un profeta, era un portavoz. ¡Qué poderoso! Entonces, yo no me enfoco en ser profeta, portavoz, me enfoco en ser discípulo de Cristo y resulta que dentro del carácter de Cristo está lo profético. Entonces, Juan era un hombre que recibía el mensaje. Dice la escritura que él estuvo en el desierto muchos años. Y allá, ¿qué era lo que comía Juan? Juan el Bautista. Langostas, eran como grillos, de esos grillos, con mielecita esa del McDonald's, de esa que, ¿verdad? O del short chicken, todo eso, con eso comía los... Pues está loco, metido en el desierto. Pero dicen que en un momento ya se la pasaba en el desierto, esperando, y llegó un momento en que vino palabra de Dios. Y le dijo, Juanchito, arréglate, amárrate los tenis porque vas a comunicar mi mensaje de arrepentimiento. Juan se amarró los tenis y arrancó. Era un hombre que recibía el mensaje correctamente, que lo interpretó correctamente y lo comunicaba. Y quiero que revisemos para ir cerrando ya casito. Me quedan casi 10 minuticos. Las características de un portavoz de Dios. Características de un portavoz de Dios. Vamos a evaluar unas 3, 4 características, porque tú has sido llamada a ser una portavoz de Dios. Tú has sido llamado a ser un portavoz de Dios. Yo no sé por qué tengo que taladrar. Yo siento que tengo broca gruesa para taladrar ahí. Ahí. Necesito martillar ahí. Tú has sido llamado a ser un portavoz de Dios. Te enseñaron que se trataba nomás de ir un ratico y de seguir haciendo tu vida. No hay alternativa. Dios tiene algo contigo. ¿Qué características hay? La primera característica de un portavoz de Dios es que está lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 1 del 13 al 15. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esa palabra lleno significa controlado bajo influencia completa de alguien. Es decir, un portavoz del rey es una persona que está lleno de Dios. Es una persona que no tiene idea por qué. Hay algo que lo controla más allá de su comportamiento. Hay algo que lo lleva a empezar a meterse en oración. Hay algo que le empieza a llamar la atención de la Biblia. Hay algo que quiere saber más del ayuno. Le empieza a molestar cierto contenido que antes se gozaba en él. No, ahora como que le empieza como a molestar de a poquito. Y ya luego ciertas cosas que escuchaba ya como que no, empieza a escuchar otras. Eso lo que empieza a pasar en un portavoz de Dios que va a ser lleno del Espíritu Santo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Cristo decía, vieron a Juan, es una antorcha que ardía y alumbraba. Y esa es la característica, una de las características de un portavoz de Dios, que es lleno. Segundo, un portavoz de Dios no es la luz, es un testigo de la luz. Atención con esto que es muy importante, mire.
Juan 1, del 6 al 8. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Miren esto tan poderoso. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Es decir, los portavoces de Dios, lo que manifestamos continuamente es nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Porque un portavoz genuino, lleno del Espíritu Santo, continuamente reconoce su debilidad, reconoce su falta de fuerza, reconoce que no había alternativa, que él pudiera hacer nada, y ahí es donde da testimonio de la verdadera luz. Eso venía en mi corazón cuando estábamos cantando. De que como portavoces muchas veces nos glorificamos nosotros y muchas veces contamos nuestras super hazañas y muchas veces contamos que fue por mí y que yo lo hice, cuando realmente toda la gloria es de Dios. Y el portavoz de Dios simplemente dice, mira, yo no soy la luz, yo tan solo puedo contarles lo que la luz ha hecho en mí, lo que la luz hizo en ese momento de oscuridad, lo que la luz hizo en ese momento de debilidad, lo que la luz hizo en ese momento que caí y pequé, cómo su gracia me restauró. Eso hace un portavoz de Dios. Tercero, un portavoz de Dios es un puente para las personas hacia Dios. Juan 1:35. Leamos juntos. Dicen, al día siguiente, Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Ustedes saben que Cristo dijo, no hay un profeta como Juan el Bautista. No ha nacido un profeta como Juan el Bautista. Entonces estamos viendo características del portavoz llamado Juan el Bautista, porque tenemos que seguir ese modelo. Dice, un portavoz de Dios es un puente hacia Dios para las personas. Juan 1:35 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Entonces, el portavoz de Dios no tiene, un portavoz de Dios, no tiene la intención de conectar a la gente conmigo. No. Ahí viene el Cordero, discípulos, los discípulos de Juan. Muchachos, el Cordero. Y cuando ellos le hablaron o cuando ellos escucharon que Juan les habló del Cordero, ellos al oírlo siguieron a Jesús. Esa es la intención de un portavoz de Dios, de un portavoz del Rey. Que no se, mire, el peor error, no lo cometa por nada del mundo. Es idealizar y usted pensar que los hombres y mujeres, sus hermanos en Cristo, son la luz. Y que el puente realmente que usted está atravesando es hacia ellos y no hacia Jesucristo. Mire, una vez, escuchen esto, luego vamos a hacer un asadito en ese lago ya cuando el clima cambie. Estaba yo sentadito ahí, pensando en Jesús, y le estaba haciendo una pregunta. No le voy a contar tanto detalle porque es una situación difícil que estaba pasando. Y él simplemente me puso a analizar la farola, el fluorescente que estaba en ese, ¿cómo se llama? Donde están los lagos, el shelter. Ahí había una farola. Y era oscuro y los mosquitos estaban dando vueltas alrededor de la luz. Dando vueltas y golpeaban a la luz. Y me llamó la atención eso y obviamente investigué un poquito y resulta que los mosquitos hacen eso porque ellos, su naturaleza es viajar hacia la luz
natural de la luna, ¿ok? Ahí es donde ellos arrancan el rumbo, ahí donde no batallan, pero resulta que se confunden y piensan que esa es la luz verdadera y empiezan a dar vueltas alrededor de ella, y eso es lo que le produce a ellos, investigando, es cansancio, les produce frustración, tanta frustración y tanto cansancio que empiezan a golpearlo. Y en el momento que se apagó eso, se apagó el sistema de iluminación solito, ellos siguieron camino. Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer cuando vamos a Cristo es pensar que alguno de nosotros es la luz y pensar que la iluminación y que nos corresponde decir ahí. No, nosotros somos parte de una familia que nos edificamos, que nos bendecimos, que nos tenemos paciencia, pero todos vamos de la mano, camino a la luz. Porque terminas frustrado, terminas cansado. Expectativas sobre un hombre y una mujer. No, toda la expectativa tiene que estar en Jesucristo. Y terminas golpeando. Terminas golpeando a la pobre florescente. Y cierro con esto. Un portavoz prepara la llegada del rey. Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto y preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La palabra, cuando dice ahí predicando, tiene que ver con querizo. Querizo significa proclamar como heraldo. Esa palabra se utilizaba para hombres que comunicaban decretos reales y que anunciaban cuando el rey estaba por conquistar un territorio. Ahí estaban los heraldos, los querizos, y salían anticipando, preparando el camino antes de que llegara el rey. Ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey. Dice que se montaban en las azoteas altas. Viene el rey, viene el rey, alisten el territorio. Eso era Juan el Bautista y eso eres tú. Eres un querizo, eres un portavoz del rey y tenemos que abrir la boca y decir: viene Cristo. Crean en el evangelio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira este video, Lili, si lo tienes ahí, por favor, porque antes de colocarlo, esto es el evangelio del reino. La buena noticia es la consumación de lo que va a pasar. Y hay que hablarle a las personas sobre esto que va a pasar. Esto es una cosa que no es simplemente una cosa hecha por hombre, una mente limitada, pero según las características de lo que dice la Biblia, así es el evangelio del reino. Y esto es lo que tú y yo vamos a hacer parte. Esto es lo que tú y yo vamos a hacer parte. Vamos a mirar. Subámosle ahí un toquecito. Oh, el control creo que está por ahí, amor. Gloria a Dios. No, bájale un poquito. Vamos a darlo 2 minutos. I saw a new heaven, a new earth, and then I beheld the holy city, New Jerusalem, descending out of heaven from God, prepared like a bride, radiant and ready for her husband. And I heard a voice, not just above me, but within all creation, a voice from the throne. Ahí está el rey que viene.
He will live with them. They will be his people. And God himself Aleluya. Esta will be angelita, with mira. them. For the former things have passed away. And he who sat on the throne said, Behold, I have Gloria a Dios. Dejémoslo ahí, Lili. Te amamos, Jesús. Déjenlo ahí, preciso. Deja al rey ahí. Esa es la buena noticia del reino. Esa el rey. Ponga la espalda a ese. ¿Quién es? Devuélvelo ahí en el rey. Bendito sea Dios, el que viene. Entonces, la buena noticia del reino de Dios es eso. El reino en la tierra. No sufrimiento. No dolor de espalda. No ojeras. No mal genio. No escasez. No dolor. No preocupación. Nosotros que somos tan volátiles que nos sentimos con ese miedo, con ese temor. No, eso se va. No vamos a tener que batallar con eso. Va a ser perfecta la tierra. El reino va a bajar. Y tú te arrepentiste. Creíste en Cristo Jesús. Y no te puedes perder eso. No te lo vas a perder. Ya estás inscrito en el libro de la vida. Pudiéramos entender eso, de que no hay manera, no permitas que nadie te diga, pórtese bien porque, no, miren, no salga de aquí diciendo, pórtese bien porque se va a perder, mire, el reino se lo va a perder. No, porque la gloria es de Jesucristo. Nunca fue por tus buenos actos, jamás fue por lo que Él hizo en la cruz. Por gracia eres hijo de Dios y estás listo. Ahora, ¿qué nos corresponde? Ser portavoces, ser querixo, montarnos en los lugares altos, a través, en el trabajo, en las redes sociales, en el carro, en cualquier lugar, en el restaurante, y decir, Cristo viene pronto. Cree en el evangelio. Hay manera de que pueda cambiar tu vida. No va a ser perfecto, pero tu vida va a cambiar. Y vas a ser salvo por la eternidad. Alguien necesita aplaudir la buena noticia del evangelio. Eres un portavoz del rey. Y lo eres. Dios te ha llamado. No podemos ser tan tibios, tan poco valientes. ¿A cuántas personas le hablamos esta semana del rey? ¿Por qué? Porque nos falta, como Juan, llenarnos del fuego. Nos falta consumir el producto y, Dios mío, maravillarnos de él de tal manera que tú vengas y que Cristo. Necesitas conocerlo. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Acompáñame, compita, con algo para ir finalizando. Quiero cerrar con una oración diciéndote que no tienes ni idea. Es mucho más de lo que tú piensas, por la cual eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios o hija de Dios no es ser parte de un tiempecito y venir. No, eso no tiene nada que ver. Dios va a levantar jovencitas. Dios va a levantar niños. Eres una portavoz. Nosotros no somos instrumentos de iniquidad ni de oscuridad. Tú eres un instrumento de justicia. Tú eres un instrumento de luz. Levántate y abre tu boca. Y si tú dices, habla con Él en este momento y dile, ay, mi amado Jesús, no estoy tan enamorada de ti realmente. Cuando uno está enamorado, se la pasa hablando de esa persona. Cuando uno está extasiado por algo, no puede dejar de pensar, de comunicarlo. Y eso nos pasa. Así que dile, Señor, revélame el propósito. ¿No les ha pasado que usted dice, bueno, ¿y para qué estoy en esta tierra?
¿Para qué? Si me fui a la China y el mismo vacío. Me fui a Provenza, la misma cosa. Yo estoy en USA, lo mismo. Porque tal vez Dios te formó y te conoció desde antes del vientre de tu madre para que simplemente seas un testigo de la verdad y seas un portavoz. Pero no sé hablar. Dios te va a enseñar. Pero me da miedo. Dios te va a dar valentía. Mira, un día esto les voy a compartir el primer live hablando de la Biblia que hice. Dios mío, yo cómo temblaba. Qué pena, mano. El que tenía, se llamaba Autoedúcate, el programa que yo tenía. ¿Quieres ser millonario? Hablaba sobre libros y cómo voy a hablar ahora de la Biblia. Yo no voy a hacer ese oso. Voy a perder clientes. No, Dios, Jesús te ama. Ni me di cuenta en qué momento empecé a hacer esos live. Señor, yo no puedo. Pero Dios sí puede. Y tú eres un portavoz. Y esto es semillero de portavoces.